Si les parece bien, vamos a dar inicio a esta presentación. Yo quiero simplemente agradecer en primer lugar a Doménico, eh, no solo por haberme ofrecido la publicación de su libro, también por toda su participación y colaboración. Eh, Aparte hemos tenido la suerte de poder coincidir muchas veces y ir tejiendo también una amistad presencial, ya que lo tenemos frecuentemente por aquí, por esta parte de España. Eh, También agradecer, por supuesto, a José María y a Emilio, que son no solo los directores de la colección en que hemos publicado el libro, que es La Otra Internacional, sino también, bueno, un gran apoyo a todo nuestro trabajo y, en fin, gente muy, muy querida. Y por supuesto, agradecer a todos aquellos que hoy están asistiendo. Eh, Hay muchos que se han disculpado o han preguntado si íbamos a grabar esta sesión, y les he confirmado que sí, o sea, estamos grabando esta presentación y por supuesto también la publicaremos para todos aquellos que no hayan podido finalmente asistir y para muchos que por una razón u otra no pudieron ni registrarse. Entonces, tal como un poco tenemos previsto el tema, José María, te paso la palabra a ti, Ok, luego tú se la cederás a Emilio y por último Doménico y bueno, y a partir de ahí el diálogo que se quiera o pueda establecer. Yo lo que agradeceré es que todos aquellos que quieran, también los asistentes que quieran participar, eh, o bien levanten la mano si quieren hacerlo en voz e imagen, o si no, que en el chat pongan la pregunta y yo se la transmitiré aquí a nuestros panelistas de hoy. ¿De acuerdo? Allá vamos, pues. mm, muy bien. Buenas noches. Lo primero, felicidades a Domenico Cosenza por el libro. Merece la pena, la verdad, y por eso estamos celebrando esta presentación internacional. Yo me gustaría ahora dedicar unas palabras, incluso las he escrito porque no quiero dispersarme más de la cuenta. Y agradecer a Henry Odell por la convocatoria del acto, ¿verdad? Y por la edición de este libro, que es un libro que tiene, digamos, una importancia actual y la tendrá por décadas. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Eh, bueno, quería decir algunas cosas sobre el libro, pero sobre todo quería decir algunas cosas sobre el autor, porque para mí hay una relación consustancial entre esta obra y lo que es un autor. No todo el mundo puede escribir un libro así. Y quiero dedicarle un poco de tiempo en ese sentido a lo que es un autor, en este caso Domenico Cosenza, ¿no? Pero antes de llegar ahí sí me gustaría decir unas palabras primero sobre, bueno, la editorial, Shoroi, ¿verdad? Y la colección, la otra internacional, en la que participamos Emilio y yo como directores. Y quería comenzar por ahí, ¿no? El libro Clínica del Exceso es un libro hermoso por fuera y excelente por dentro. Yo creo que para el autor es la culminación, por el momento, del trabajo de muchos años, ¿no? Para nosotros, y ahora ya hablo en calidad de codirector de esta colección y de promotor de la otra, psiquiatría, ¿no? Es también la confirmación del trabajo meticuloso, artesanal, yo diría de gran calidad, que es que culminó, digamos, en las colecciones de libros que promocionamos en Soroy, en la autopsiquiatría, ¿verdad? Es la culminación que se consiguió con el vocabulario y que este libro, Clínica del Exceso, confirma, porque el vocabulario de psicopatología puso la cota muy elevada.
Y este libro confirma esa cota, ¿no? Cosenza con esta obra pone la guinda a una labor de años con otras colecciones como la otra más o la otra plus, la otra internacional, la otra psiquiatría, etc. ¿no? Al preparar estas notas me llegan unos correos de un... Este año creo que se celebra algún aniversario de Franco Basaglia, ¿no? Ujú. La editorial Springer Verlag me pidió un texto para un libro que se publica ahora y que yo he trabajado. Yo no entiendo mucho de esas cosas, pero bueno, me puse y le escribí un texto, ¿no? Quería establecer una comparación entre lo que es una editorial internacional que publica en inglés y en alemán y la editorial que dirige Henry O'Dell, porque la cantidad de horas de correcciones para cosas minuciosísimas, de que si no sé qué, no sé cuál, y te escribe no sé cuánta gente, los directores de ese libro, y luego entra en juego una vez que entregas los textos ya suficientemente corregidos en inglés, o sea, una cosa, entra en juego otra persona que te escribe para detallar, no sé, una cosa impresionante, ¿no? Un trabajo muy meticuloso. Pero al comparar yo después el texto con lo que se publica aquí en Choroy, en la colección de la otra, a mí no me parece que sean tan... Es decir, que no podemos compararnos en cuanto a la potencia de una grandísima editorial internacional que cuenta con muchísimos medios, pero en cuanto a calidad, la verdad es que aquí hay gente muy buena que publica en estas colecciones y que son libros, la verdad, que si tienes que marcharte una temporada de vacaciones, rápidamente se te van las manos para coger algunos de ellos, no necesariamente a editoriales muy potentes, como es el caso de esta que hablo, ¿no? Bueno, el libro. A ver, quiero decir tres cosas sobre el libro antes de pasar a hablar del autor, ¿no? El libro, en primer lugar, es un libro de autor. Un libro de autor, autor es el que tiene una obra, y una obra no es un libro, una obra es una obra, ¿no? Vamos a entrar en detalles sobre eso. Es un libro, digamos, un autor que tiene una obra y este libro forma parte de una obra, ¿no? La escribe en primera persona, este libro está escrito en primera persona, la enlaza, está enlazado con una amplia trayectoria anterior y plantea argumentos, y lo argumenta muy bien además, un punto de vista, digamos, que está inserto en el ámbito del psicoanálisis lacaniano y en la psicopatología contemporánea, ¿no? O sea, tienes este perfil, esta primera imagen me sugiere en este libro, ¿no? En segundo lugar, es un libro clínico, es un libro de la clínica actual. No se puede decir eso de todos los libros. Este es un libro clínico, ¿no? Y para mí eso es decir esto es un elogio, ¿no? ¿Por qué considero yo? Pues clínica del exceso es la última entrega de una investigación iniciada hace ya más de 2 décadas sobre las nuevas formas del síntoma, iniciada por Domenico Cosenza, que comenzó con una indagación sobre la anorexia, que paulatinamente fue ampliando a la bulimia y otros trastornos alimentarios, a la obesidad, a los atracones, etcétera, etcétera. Y ahora también le ha ido dando forma con este nombre de la clínica del exceso, ¿verdad? Ampliándolo también a toxicomanías, etcétera, le ha ido dando forma a un proyecto largo que ha ido poco a poco madurando con publicaciones anteriores y que están perfectamente engarzadas o que preceden a esta, como es El muro de la anorexia y El libro de la comida y el inconsciente, publicados respectivamente en 2008 y en 2018 y ahora Clínica del exceso en 2024. Ahí toda esta continuidad están ensartados de esta manera, ¿no? En tercer lugar, sobre el libro quisiera decir algo más específico. A mi manera de ver es un libro sobre la clínica del exceso a partir de la orientación lacaniana y de una larga experiencia profesional, pública y privada. Quiero detenerme un poco en todo esto, porque parto de la idea de que muy poca gente puede escribir este libro. Bueno, este conjunto de publicaciones de las que hablé y otras muchas, que no voy a mencionar porque es una lista muy larga, las publicaciones de Domenico, se engarza mediante varios elementos
En primer lugar, tienen en común una amplia base clínica que está a caballo entre la práctica institucional y la práctica privada. En segundo lugar, el fundamento teórico se asienta en la orientación lacaniana, la clínica del parlet, como te dice en otro momento, de la que se nutre y a la que contribuye. Y por último, sitúa el exceso como hilo conductor que enlaza los síntomas contemporáneos o los nuevos síntomas, en los que siempre está presente de una forma radical y sin límite tan característica de las presentaciones actuales, ¿no? De hecho, desde hace casi ya una década que yo diría que paulatinamente Domenico viene sustituyendo el sintagma nuevos síntomas por el de patologías del exceso, ¿no? De ahí que la presente obra tome este término para darle título, Clínica del Exceso. Y ahora voy a la parte final de mi presentación, que es sobre el autor, porque entiendo que este libro no lo puede escribir todo el mundo y solo muy pocas personas lo pueden hacer, ¿no? Detrás de estas páginas hay muchos años de trabajo privado y público, de investigaciones y de docencia. Cosenza ha trabajado en varios dispositivos terapéuticos, la comunidad terapéutica, el grupo monosintomático, trabajó en red, en consultorios con médicos, etcétera, etcétera, con padres y trabajo, por supuesto, analítico en consulta privada, ¿no? Desde mediados de los años 90 ha participado con otros colegas en LABA, que son las siglas de una asociación para el tratamiento de la anorexia y la bulimia, con una orientación analítica, y entre 2002 y 2006 él fue el director científico de esta institución, una institución que tenía consultorios en distintas ciudades importantes de Italia, ¿no? Además, desde su fundación, en otro lugar donde ha colaborado y trabajado en 1997, hasta su cierre en 2013, trabajó en la comunidad terapéutica de La Bella, en una ciudad al norte de Italia, en Piamonte, ¿no? De la que también fue director científico desde 2002 hasta el final. Y creo que en la actualidad sigue trabajando en Clinec, un consultorio en Milán de la red internacional de la Federación Italiana de alteraciones, trastornos de la alimentación, ¿no? Que desarrolla una experiencia de trabajo en equipo, pues, con una orientación analítica con respecto a los trastornos alimentarios, ¿no? Cosenza estudió previamente filosofía, se licenció, después estudió psicología, después estudió psicología clínica y comunitaria en Turín, hizo un máster con todo este tipo de cosas, y se doctoró en París en psicoanálisis, doctor Cosenza, con una tesis que trata también sobre esta materia, ¿no?, de la anorexia, ¿no? Y actualmente es profesor asociado de psicopatología en la Universidad de Pavía, ¿no? Bueno, ha dedicado una parte muy importante de su vida a la institución psicoanalítica también. Esto hay que reconocerlo y mencionarlo, aunque sean en 4 palabras, ¿no? Ha dedicado mucho tiempo, mucho deseo, muchas ganas a todo. Estás miembro AME, de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, de la MP, en fin, ha sido presidente de la Sociedad de la Eurofederación de Psicoanálisis, ha dirigido la revista Francés Mental, director de la sede de Milán del Instituto Freudiano para la Clínica y la Terapia y la Ciencia, etcétera, etcétera, y da conferencias por todo el mundo porque, entre otras cosas, Domenico es políglota, así que una virtud para él, y al mismo tiempo esto le obliga a viajar por distintos lugares donde se hablan lenguas distintas que él habla perfectamente, ¿no? Bueno, en una reciente entrevista que se publicó en Página 12, en una revista, un periódico argentino, ¿no?, a una de las preguntas que le hace el entrevistador, Cosenza, dice: el psicoanálisis actúa precisamente en este nivel donde la ciencia no puede operar. Bueno, esto me interesa mucho para hacerle una pregunta a él, para el posterior debate, ¿no? Me gustaría, claro, contigo, con Domenico es fácil, se puede decir así, que el psicoanálisis sobreviva, se extienda, porque allí donde Domenico habla, hace amable al psicoanálisis y lo hace muy interesante. En fin, esto es una virtud que no tiene todo el mundo. Domenico sí la tiene, ¿no? Allí donde va hay gente que tiene la capacidad
de extender el psicoanálisis y de que la gente que no está en este medio diga, qué cosa más interesante, eso del psicoanálisis debe ser muy interesante. ¿Por qué? Pues porque lo que lo transmite, en este caso el doctor Cosenza, lo hace muy interesante, ¿no? Entonces, yo le quería preguntar o sugerir, y me gustaría conocer su opinión, cómo en este tiempo, en esta época, donde todo pasa, menos en el mundo académico y en el mundo sanitario, por la evidencia científica, cómo podemos sobrevivir, digamos, a aquellos que tenemos que somos clínicos, pero creemos que esto de la evidencia científica o las clasificaciones internacionales, pues hombre, probablemente no es el terreno más apropiado para extenderlo en el ámbito de la clínica, es decir, del diálogo con en este caso con este tipo de pacientes, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos, digamos, mantenernos en la clínica diaria pese a este auge, a esta creencia tan generalizada de que o hay evidencia científica o lo que dices no vale, ¿no? Esta es una de las cosas que quería comentar con él. Y otra cosa, el último comentario que quería hacer es algo que leí de unas alumnas, entiendo que eran alumnas del doctor Cosenza, en un texto titulado, en castellano se diría algo así como La Comunidad La Vela, que es una de las instituciones donde él más ha trabajado, ¿no? Se llama así La Comunidad La Vela, un abordaje de los trastornos alimentarios orientado por el psicoanálisis. Y en él las autoras tratan de explicar el funcionamiento y la estructura de este centro comunitario, cuya inspiración se nutre de algunos textos publicados por Cosenza a principios de este siglo. Y, por ejemplo, las autoras dicen, el punto en común de la orientación psicoanalítica no se refiere a ninguna escuela en particular, sino que exige que los profesionales estén disponibles para crear algo nuevo en lo que respecta al tratamiento, en la medida en que cada uno deja de lado algo de su orientación particular para inventar un trabajo colectivo que tenga como principio de petición, se puede traducir así, el sujeto tal como lo concibió Lacan según Freud, ¿no? Y esto me traía a mí una reflexión que traslado también al doctor Cosenza y le quería preguntar sobre al respecto, ¿no? Con este tipo de pacientes de los que tú hablas en tu libro, de la clínica del exceso, ¿no? ¿Qué tiene en particular y qué utilidad incluso clínica tiene el trabajo institucional a diferencia del trabajo en el consultorio privado? ¿Qué aporta en ese sentido con este tipo de pacientes tan complicados, como tú señalas muy bien? Bueno, que a veces no hay ni demanda, la transferencia se vuelve muy imaginaria a veces, bueno, este tipo de cosas tan complicadas. ¿Qué aporta en estos casos a, digamos, el trabajo institucional? No quiero quitaros más tiempo, que eso sí, quiero de nuevo felicitar a Domenico Cosenza por este libro. Sus libros anteriores son magníficos, la verdad, pero este libro es la culminación y me ha gustado muchísimo encontrarme a alguien a quien yo conozco y admiro desde hace tantos años, de pronto escribiendo en primera persona como un autor. Yo digo, mira, este hombre de pronto es un plano distinto y esto me ha encantado. La verdad es que me ha llevado me ha parecido un libro diferente y muy hermoso, por dentro y por fuera. Así que nada, felicidades. Muchas gracias, José María. Le doy la palabra a nuestro amigo el doctor Emilio Bachet, desde Buenos Aires. Bueno, buenas tardes y buenas noches a los que están del otro lado del Atlántico. Y bueno, me sumo a la alegría y al agradecimiento a Henry Odell por la publicación, por la excelente edición de este libro. Y bueno, para mí es un honor poder compartir el prólogo junto a José María, que es alguien con quien eh, trabajamos en conjunto, pero sobre todo es alguien de quien aprendo continuamente. Así que en primera instancia decir esto. Y luego agradecer la confianza a Doménico y el haber producido esta obra que me parece muy valiosa. Les muestro aquí la tapa, no tengo en
Así es como salió la tapa. No sé si se ve bien desde ahí. Es magnífica la tapa realmente. Sí, sí. Esa boca bien abierta. Y bueno, ya José María hizo una semblanza del autor. Decir también que a Domenico lo he conocido por José María Sí. hace muchos años, hace más de 10 años, más de una década, y así como lo dijo José María, tal cual, de manera auténtica, ¿no? Como un autor, ¿sí? Como alguien que piensa la clínica en nombre propio y está dispuesto a responder por eso, ¿no? Entonces, coincido con José María, es la culminación de un trayecto de una interrogación profunda sobre los problemas clínicos, sobre los obstáculos clínicos, sobre los impases que tiene cualquier clínica y sobre todo el psicoanálisis mismo, que tiene como particularidad el poder interrogar esos impases, porque son los obstáculos que tiene una estructura que al psicoanálisis le interesa particularmente. Es decir, cuando la cosa no marcha, es donde los psicoanalistas tendríamos que poner muy bien la lupa. Y creo que en ese sentido, José María Domenico, vale el lapsus también, Domenico nos introduce ahí. Entonces voy a hacer una lectura un poco de la obra. La obra tiene una estructura de 4 partes. La primera parte titulada Exceso, la segunda parte titulada Adolescencia contemporánea, la tercera parte Anorexia, trastornos alimentarios, nuevos síntomas, y la cuarta Filiación. Gracias ahí, Henry, por ponernos la tapa. Extraordinaria. Sobre todo me voy a abocar a la cuestión del exceso, en parte de la adolescencia y los nuevos síntomas, y dejar el tema de filiación, que es un capítulo sumamente interesante, pero que decidí dejarlo por cuestiones del tiempo, obviamente, para que cada uno pueda tener su propia lectura e interpretación, ¿sí? Yo creo que este tema, el tema del exceso y el dedicar un libro al exceso, es también dedicar un libro, y así lo dice el autor, al problema actual de la pulsión. Ujú. Y podría decir, en palabras mismas de Domenico, que no lo disimula, que es una relectura, una actualización de los 3 ensayos de Freud. Esos 3 ensayos que parecen siempre un poco anticuados, medio pasados de moda, medios heteronormativos, todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, la profunda lectura que realiza Domenico sobre los 3 ensayos abre la perspectiva para leer gran parte de la clínica actual centrada en el exceso y en el obstáculo clínico. Entonces, desde mi punto de vista, creo que esta relectura o esta actualización de los 3 ensayos podría ser encarada a partir de una nota al pie del propio Freud en los 3 ensayos, ¿no? Ahí lo que Freud ubica es que, a diferencia, dice él, de la vida sexual de los antiguos, dice que los antiguos centraban todo el foco, ponían el acento en la pulsión misma. Mientras nosotros, dice Freud, ponemos el acento en el objeto, ¿no? En las excelencias del objeto, ¿no? Es decir, hay un privilegio del hombre moderno, digamos, en centrar el foco en el objeto, ¿no?
Y eso me parece una perspectiva interesante para, por lo menos me sirvió a mí, para entender cuál era la vuelta que hallaba Domenico en esa actualización de los tres ensayos, ¿sí? Bueno, el título es Clínica del Exceso, pero tiene un subtítulo que dice Derivas pulsionales y soluciones sintomáticas en la psicopatología contemporánea. Bueno, los psicoanalistas muchas veces estamos acostumbrados en diagnosticar los problemas o marcar los problemas, señalar los problemas, pero nunca las soluciones, ¿no? Y creo que este libro centra la pregunta a la vez que también centra la respuesta. Propone un problema, pero también una solución. Está en el título mismo, ¿no? Soluciones sintomáticas. Uno puede pensar que el hombre actual, digamos, lo señala François Regnault, que no es esencialmente un enfermo, No es sino más bien el esencialmente portador un de una enfermo, pregunta. sino más bien el portador de una pregunta. Disculpen, pero hay hay un feedback, ¿no? ¿Se oye ese feedback? Ahora Ahí no, está. ahora bien. Ok. Me incomodaba un poco. Escuchar la propia voz es muy inquietante. Ese objeto es inquietante para todos. Entonces, lo que decía es que de alguna manera él nos sumerge en esta idea de que el hombre actual sería más bien el portador de una pregunta, no de una enfermedad en sí. Una pregunta que apunta al corazón de la civilización, ¿no? Y esa pregunta está en el lugar de la gente del discurso psicoanalítico, ¿no? No me quiero poner muy sofisticado, pero para los que conocen el matema del discurso analítico, ustedes saben que por lo menos en la parte de arriba está la A pequeñita, como agente, una flechita y el sujeto dividido, ¿no? Bueno, yo creo que Domenico pone en el banquillo al psicoanalista, a él mismo como psicoanalista, y al psicoanálisis para poder interrogarlo, es decir, que lo ubica en el lugar del sujeto dividido, en tanto que el hombre actual, el hombre que porta esa clínica del exceso, está en el lugar del A. ¿No? Es una pregunta para nosotros, pero para los sujetos que vienen es una respuesta, ¿no? Y es un poco la cita que ubica Domenico de radiofonía, una cita bastante conocida, pero que él le da unas vueltas interesantes y es producto también de toda su investigación, de que esta época, de este momento de la civilización, ya lo dice acá en los años 60, pero lo ubica como el ascenso del objeto A al cenit de la civilización, ¿no? Eso que hoy en día, en nuestro tiempo, vemos como la clínica del exceso no es otra cosa que el ubicar en el mismo lugar de la gente del discurso analítico a esa forma, esa dureza, digamos así, del hombre actual, ¿no? En ese plus de gozar, en ese lugar del objeto rechazado, en ese lugar de el exceso, ¿no? Como lugar de agente de un discurso, ¿no? Bueno, ya lo dijo José María, lo que son las patologías del exceso es el nombre que adquieren para Domenico lo que antes eran las nuevas formas del síntoma. Pero no es solamente un cambio de denominación, sino que es un avance respecto de la lectura del psicoanálisis, porque se trata de manifestaciones que ponen de relieve a un sujeto no solo a merced de todo tipo de devoraciones o de privaciones, lo cual por supuesto lleva la vida a un borde muy complejo, sino que también, y esta es la originalidad del libro, algo de la defensa de un sujeto o de un parletre, ¿no? Funciona ahí, ¿no? Ante una angustia que es aniquilante, ¿no? Es decir, que
eso que vemos también como formas del exceso, como, sobre todo en la anorexia, en algunas modalidades de los trastornos de alimentación, ¿por qué no también en algunas toxicomanías? Hay algo de eso que funciona también como una defensa ante una angustia aniquilante, ¿no? Es decir, ven cómo está la pregunta y la respuesta. Y por supuesto, qué operación tiene que hacer ahí un analista, ¿no? El patos, el malestar que se describe acá, ¿no? Está descrito un poco en el libro, se presenta como un modo de satisfacción que está desactivado del otro, desafectado del lazo social. Se trata de sujetos, llamaría Lacan, los no incautos o desengañados del inconsciente, y sus expresiones son en gran medida estas formas de devoración que decíamos. Pero formas de devoración que no hacen esencialmente sociedad, ni siquiera sociedad de consumo, podríamos decir. Por más que aparezcan agrupados por sus modos de gozar. Pero agrupamiento no quiere decir esencialmente lazo social. Ustedes saben que la moral cristiana reguló siempre el exceso por un modo de evaluación interior que siempre contemplaba al otro, al gran otro, en uno, ¿no? Si uno lo podría decir así. Diferente de la moral, a diferencia de la moral antigua, que más bien ese otro, el paganismo, se sostenía, ¿no?, en una cierta externalidad. Bueno, a esa regulación de los placeres y los excesos, sobre todo el buen uso, ¿no?, que se haga de ellos, recordarán ustedes en la historia de la sexualidad de Foucault, está muy bien tratado el uso de los placeres. A ese buen uso los griegos lo llamaban la encrateia, ¿no?, que es un término vecino a otra palabra que es la sofrosine, la templanza, que voy a comentar un poco más adelante. La encrateia tiene que ver con ese dominio de los placeres y los deseos, que es la forma activa que toma el ser humano para luchar y resistir y de esa manera asegurarse el dominio de sí, ¿no? Dominio de sí que, está claro, no es sin el otro. Es una forma de continencia. Bueno, lo opuesto a esa encrateia es la acrasia para los griegos, la incontinencia, ¿no? Aquel que se deja llevar a su pesar, a su despecho, de lo que podrían ser los principios razonables, decían los griegos, ¿no?, que le son propios. O bien no tiene la fuerza suficiente, o bien no ha reflexionado lo suficiente. Bueno, el incontinente puede curarse de alguna manera por el dominio de sí. Entonces, bueno, podemos decir que en una parte, en una época del psicoanálisis, era como pensar todo el problema de la incontinencia ubicando con el otro algún modo de continencia. O sea, el nombre del padre es un modo de continencia. No sé si adhiere con esto Doménico, pero bueno, ese es el esquema, podríamos decir, clásico, digamos, de las patologías del exceso en otra época. Pero él da un paso más y me parece que es lo que propongo yo, ¿no?, con la lectura que hago de este libro, lo que me provocó, digamos, de una manera, es que aparece otro término, que es la acolasia, ¿no?, el término griego acolasia. ¿Qué es la acolasia? Es lo que se suele llamar la intemperancia. Sería más o menos la elección deliberada por los malos principios, ¿no? Hay una voluntad de abandono a los deseos más débiles y a gozar de la mala conducta, podríamos decirlo así, ¿no? Pareciera que estamos como en un orden moral, pero bueno, ¿cómo lo podemos ajustar eso al discurso analítico, ¿no? Lo que me interesa señalar es que mientras el acrásico puede curarse a través del dominio de sí, digamos, el acolástico, el intemperante, no puede curarse ni arrepentirse. Es decir, tiene que encontrar una solución dentro de ese mismo esquema de satisfacciones, ¿no? Entonces, lo opuesto a la acolasia no es la continencia, no es la encrateia, sino la sofrosine, ¿no?
Sofrosina es la templanza, ¿no? Que es más o menos, podríamos decir, la moderación, ¿no? La lucha por el justo medio, ¿no? Bueno, no importa, podría poner algunos ejemplos, pero voy a seguir avanzando para que podamos comentar un poco más del libro. ¿Qué sucedería con el acolástico, digamos, para ir rápido con esto? ¿Qué sucede con la intemperancia? Es que difícilmente un psicoanálisis vaya a lograr una continencia, donde no hay otro, o podríamos decir, hay un otro que existe, según la fórmula de Jacques-Alain Miller en un esfuerzo de poesía, pero ese otro es indiferente. La respuesta a eso podríamos verla en el libro, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un otro más bien indiferente? ¿Qué pasa cuando no opera ese otro, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay que encontrar un modo de temperancia en algunos sujetos, ¿no? Bueno, pueden ir buscando por acá en los primeros 3 capítulos, podríamos decir así, de alguna manera. Bueno, otra cuestión es que, como decía José María, y esto nos había interesado mucho también en el prólogo, la propuesta aquí es una psicopatología contemporánea. Es decir, de tal modo que el autor retoma aquí la vía de investigación de la psicosis ordinaria para delimitar esta psicopatología contemporánea, lo que podremos llamar, me gusta la fórmula de Germán García, una otra psicopatología, ¿no? Otra psicopatología poniendo el acento en modalidades de goce que atraviesan transversalmente las estructuras clásicas. Neurosis, psicosis, perversión. Formas clínicas que, en tal caso, exponen modos forclusivos, pero sin necesariamente implicar la psicosis como estructura. Podría decirlo banalmente, ¿no? Decir psicosis acá no resuelve las cosas. A veces decimos psicosis ordinaria también muy rápidamente y tampoco resuelve las cosas, ¿no? Es un poco la pereza clínica de algunos, ¿no? El refugio a todas las ignorancias, como decía Jacques-Alain Miller. Bueno, una clínica que va a situar Doménico que está más centrada en el exceso del cuerpo que en las categorías clásicas. Un exceso del cuerpo que surge, dice él, de la imposibilidad de ceder el objeto A. O podremos decirlo rápidamente, bueno, hay alguien que le es imposible ceder algo. Bueno, ¿cómo evitar acá cuando digo que Doménico se centra en una clínica más bien transversal, atraviesa un poco las estructuras? Bueno, uno podría decir hay un cierto relativismo, un conformismo gradualista, pues no. Hay un rigor clínico notable, ¿no? Hacia una otra psicopatología, hacia una clínica irónica, podríamos decir también, con la Jacques-Alain Miller, que le da un rigor absoluto, ¿no? Que no caen en ese conformismo ni en ese relativismo. Decíamos con José María también cuando charlamos el prólogo y fuimos escribiendo esto, que hay una orientación, ¿no? Que esto es una orientación. Por eso se trata de una obra y de un autor, ¿no? Un norte hacia una clínica actual. Cuando uno accede muchas veces a publicaciones que resultan un refrito, mantras repetitivos de opacidad analítica o descripciones sociológicas sobre la época o estados de la cultura, etc. No, este libro más bien sitúa, como dije antes, el problema con claridad de un analista que muestra las cartas operando con casos difíciles, ¿no? Casos que por lo general son desechados en otros ámbitos por carecer de premisas básicas para comenzar un análisis. Por ejemplo, ¿no? Decía José María recién, bueno, si no tiene demanda, no hay demanda de saber, no hay un síntoma como conflicto, no hay división subjetiva, bueno, ¿qué podemos hacer del psicoanálisis? Bueno, Doménico expone las cartas y da sus razones de cómo es posible intervenir ante sujetos que no tienen una relación al inconsciente, o más bien suposiciones de rechazo,
no hay transferencia en muchos casos, o hay una transferencia imaginaria, ¿no? Bueno, hay que ver ahí. Al menos no está la transferencia en los términos que Lacan lo define en algún momento de su enseñanza como el sujeto supuesto saber. Y por último, no hay lugar para una interpretación freudiana, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Inconsciente, transferencia, interpretación, desechado, sacamos del lugar. ¿Qué hacemos con el psicoanálisis, no? Tenemos dos conceptos fundamentales, inconsciente y transferencia, y la táctica de la interpretación por fuera, ¿no? ¿Qué queda del psicoanálisis? Queda la pulsión y la repetición, ¿no? Como conceptos fundamentales. Bueno, ¿cómo intervenir en estos casos? ¿Qué táctica y qué estrategia? Hacia el final del capítulo 2 pueden encontrar enunciada con claridad la política del psicoanálisis en su manera de intervenir, ya que el síntoma no es conflicto, como les decía recién. Conviene, dice Domenico, orientarse hacia lo real del síntoma y poner así al sujeto a distancia del goce destructivo, volverlo menos automático, dice, ¿no? Una interpretación que no opera ya en su dimensión semántica, pero puede operar como acto y anudamiento, es decir, como una reducción del goce. Es ahí que el analista es presencia viva, ¿no? Es así como lo señala él, ¿no? Presencia viva en acto, ¿no? Lo cual implica salir de la comodidad de nuestros consultorios, ¿no? De nuestra silla, ¿no? Y a veces implica el trabajo institucional, la clínica entre varios, en muchos casos, ¿no? Voy a citar una parte, no quiero extenderme mucho, tú me dirás, Henry. Quería citar acá en la página 85 un parrafito nada más, pero para que vean la sencillez y la claridad con lo que lo anuncia Domenico. Dice, es importante, por ejemplo, que el analista esté disponible en los momentos de crisis, que puedan recurrir a él cuando estén problemas y que él mismo pueda a veces sorprenderlos con un acto suyo. Por ejemplo, una llamada telefónica, cuando pasan por momentos críticos o están atrapados en un goce destructivo. En esta clínica, la posición del analista no puede limitarse a hacerse el muerto. De lo contrario, estos pacientes no continuarán en tratamiento con él. Me parece que es muy clara la posición que él comenta acá y cómo lo sitúa. Bueno, voy a ir avanzando. Tengo acá algunas notas. Me parece muy interesante el tratamiento que hay aquí de lo que es el problema de la adolescencia contemporánea, ¿no? Hay un esquema, digamos, dentro de los tiempos lógicos que va situando Domenico, el tiempo del velo, el tiempo del trauma, el tiempo de la decisión, como momentos constitutivos de la adolescencia, todo eso que uno ha estudiado por el lado de los ritos de pasaje, digamos así, desde el punto de vista antropológico, ¿no? Pero él, en esta relectura al despertar de la primavera, le va dando una estructura mucho más lógica, ¿no? Es decir, un primer tiempo donde empieza a estructurarse el fantasma del joven y la orientación hacia el partener, donde de alguna manera hay una creencia en que habría la relación sexual. Un segundo tiempo donde hay una confrontación con la castración y la ausencia de garantía en el otro, es decir, el trauma, ¿no? El trauma que es inherente a la ausencia de relación sexual. Y un tercer tiempo que sería el tiempo lógico de la decisión, en donde, levantado el velo y habiendo constatado que en el misterio del sexo detrás no hay nada, digamos, se requiere una decisión ética, ¿no? Esa decisión es que el joven pueda de algún modo subjetivar la castración, ¿no? Bueno, hacer algo con eso, hacer algo con lo que no hay.
El asunto es que en el adolescente contemporáneo hay varios niveles donde él ubica ahí que hay, me gusta esa frase, ¿no? Hay una erosión del velo, ¿no? Lo que implica el encuentro con un goce sexual de modo obsceno. Claro, hay un fuera de escena, ¿no? Hay algo que carece de mediación simbólica, que hay algo deshumanizado en eso. No hay fracaso sexual, sino más bien lo que hay es un puro rechazo. De ahí que la salida se dé muchas veces por las patologías del exceso, ¿no? Quedan a la vuelta de la esquina, ¿no? Soluciones alternativas que implican un apego a un objeto sin equívoco, ¿no? Un objeto mudo, como el tóxico, ¿no? Lo agarramos, lo tenemos en la mesita de luz, lo tomamos y ya está. No habla, no dice nada. ¿Sí? A diferencia de lo que uno podría decir la adolescencia tradicional, donde el tóxico podía formar parte de una experiencia momentánea de satisfacción, incluso epistémica, en algún caso alguna ascesis ritual, pero con un cierto lazo social. Hoy, en el discurso capitalista, la accesibilidad a los objetos tecnológicos, la intrusión de la mirada, sobre todo en el porno, en el adolescente, produce ese goce ilimitado y devastador, ¿no? Acá quería introducir una pregunta, interponer una pregunta para Doménico, porque se me ocurre que pareciera existir en esta adolescencia contemporánea, fruto de esta caída del velo, de la erosión del velo, un cortocircuito en esos tiempos lógicos propuestos por Lacan, ¿cierto? El instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. Digo, pareciera existir un cortocircuito entre el instante de ver y el momento de concluir, ¿no? El homólogo a ese momento de concluir lo tenemos por el lado del pasaje al acto, las patologías del acto, las formas toxicómanas en general. Podríamos pensar, es una pregunta que le hago a Doménico, que esa presencia viva del analista que él ubica, ¿no? en acto, en el teléfono, el llámeme o en el que llama para sorprender y demás, estaría dada por su posición de instalar un tiempo de comprender. Que ahí la cuestión sería instalar ese tiempo de comprender. Pero quiero aclarar aquí una cosa. Un tiempo de comprender, y aquí doy una parte de mi respuesta, que no tendería a instalar un otro tradicional, ¿no? Sino, y acá lo cito a él, el analista como un objeto operador de un discurso en el espacio que se abre entre la palabra del joven y el encuentro devastador con la nada. Entonces mi pregunta es si ese espacio sería el instalar un tiempo de comprender, ¿no? Bueno, un poco para cerrar, digamos, aquí mi intervención, bueno, uno podría decir que así como el psicoanálisis en sus primeros tiempos ubicó en la función del padre el operador de una ley, el regulador, ¿no? Del goce y aquel que otorga al deseo una función metonímica, el psicoanálisis en la época del otro que no existe privilegió la función del síntoma y los modos de gozar, ¿no? En este tiempo, más allá incluso también de esa época del otro que no existe, que podríamos situar en un otro que existe, como decía antes, pero que es inoperante, ¿no? Cuya impostura es notable, la del bravucón, ¿no? Así lo sitúa Miller. Podemos agregar la figura del autista, la figura del payaso. Hoy en día quizás se trate de soluciones, como dice Doménico, sintomáticas, ¿no? Hay un síntoma que no tiene que ver con el pasado, sino más bien con el futuro. Una solución a medida que no es reductible a la psicopatología tradicional, sino que inventa su propia regla de vida. Un incurable que lejos de impedir una vida, le permite amarla.
ese amor solo puede ser descubierto por el psicoanálisis. Y Domenico Cosenza nos enseña que frente a la deriva pulsional habrá psicoanalista que pueda responder a las urgencias subjetivas. Este libro es el testimonio de que al menos hay un psicoanalista que puede sostener con su pasión a lo real como imposible y no retroceder. Bueno, gracias. Muchas gracias, Emilio. Domenico. Bueno, muchísimas gracias. Estoy de verdad muy tocado por estas relaciones, porque me parece que sea José María que Emilio han, han dicho cosas que han entrado en resonancia íntima con mi trabajo y con lo que he escrito en mi libro. Entonces, ante todo, quiero darle las gracias para lo que han dicho, y dar las gracias ante todo a Eric que ha querido con vosotros, que sois los directores de la Colana, ubicar este libro en la Colana que dirigís, y esto para mí es un honor. Efectivamente, es algo muy importante. ¿Verdad que se trata con José María y con Emilio podemos decir, de la experiencia reiterada de encuentros entre nosotros, eh, todos, cada uno en su manera, implicados en la causa psicoanalítica y en el trabajo con lo real de la clínica. Han sido encuentros que han producido efectos importantes, por lo menos pensando a mi recorrido, han sido encuentros que han dejado el signo. Por esta razón es para mí muy importante este momento porque se trata no solo de reflexionar sobre este libro que llega después de más de 25 años de investigación, sino en un cierto sentido es una precu también alrededor de nuestros encuentros para mí. Esto me parece muy importante. Me gusta decirlo como introducción de mi tentativa de responder a las cuestiones que han sido subrayadas. Eh, voy un poco a intentar decir algo respecto a las preguntas que me han hecho. Antes quiero solo decir esto, un poco ya lo han subrayado, sea José María que Emilio. Me he dado cuenta cuando he terminado la escritura de este libro que mi trabajo en el campo de la psicopatología contemporánea, de los trastornos alimentarios, de la anorexia, en un cierto sentido se ha encarnado en una especie de trilogía. Esto lo he visto al final, no me he dado cuenta antes, claramente, no podía darme cuenta, pero efectivamente el muro de la anorexia, la comida y el inconsciente y clínica del exceso son tres etapas, tres tiempos lógicos de una misma investigación. Esto ha sido claro para mí al final, claramente, como siempre ocurre, ¿no? Y entonces me parece importante poder eh, un poco dar cuenta de todo este recorrido, y este libro al final tiene también esta motivación, podemos decir, dar cuenta del recorrido clínico que ha acompañado toda la experiencia de estos 25 años en el marco de esta clínica de frontera en la cual he sido implicado desde el comienzo, desde los primeros pacientes anoréxicos que he encontrado en la mitad de los años 90,
y que me han conducido después a hacer las experiencias institucionales y en la consulta que han determinado mi recorrido en el campo de la clínica, que siempre ha sido un poco entre estos dos factores, es decir, por un lado, la práctica clínica como tal, el encuentro con la subjetividad de los pacientes, por el otro lado, la formación, el encuentro con Lacan, con la enseñanza de Lacan y con la enseñanza no solo de Lacan, sino de todos los que se han implicado de manera radical en este campo de la clínica. Y no solo los autores lacanianos, también muchos autores clásicos que han escrito cosas importantes sobre la clínica de la anorexia, de la bulimia, ¿no? Autores de otras orientaciones analíticas también, o no analistas también, algunos autores sistémicos que han dicho cosas muy importantes sobre este campo de la clínica. Para mí ha sido muy importante poder también poner en dialéctica, ¿no? Mis referencias lacanianas con los otros que han dicho cosas relevantes en este marco, ¿no? Y creo que en mis textos todo esto se puede encontrar claramente. Respecto a las cuestiones que me han puesto los amigos José María y Emilio, eh, intentaría decir algo en pocas palabras para poder dejar un poco también a quien asiste la posibilidad de intervenir. José María hacía referencia a una pregunta sobre ciencia y psicoanálisis, ¿no? En una entrevista que me hice un periodista de Página 12 hace un par de años, donde yo decía que el psicoanálisis se ocupa de a lo cual la ciencia no llega. Esto hay que entenderlo bien, pero no se trata de una lectura irracionalista del psicoanálisis. El psicoanálisis no se puede pensar sin la referencia a la ciencia. Esto Lacan lo dice muy claramente. Sin la fundación de la ciencia moderna, a través de Newton, Galileo, Descartes, no existiría el campo de investigación propio del psicoanálisis. Solo que el psicoanálisis opera precisamente sobre lo que la ciencia tiene que concluir para poderse fundar como un campo de investigación objetiva. Es decir, es una necesidad de la ciencia moderna forcluir el sujeto para poderse fundar como una disciplina fundada en el método experimental, ¿no? Eh, la cuestión que Freud detecta es precisamente ir a aislar este punto de forclusión del discurso de la ciencia, donde podemos ir a detectar el sufrimiento del sujeto dividido, podemos decir. Recordamos que precisamente Freud empieza con la histeria, con las histéricas que la ciencia de la época no podía entender, precisamente. En este sentido, lo que digo en este texto es que el psicoanálisis opera donde la ciencia no llega. Esto vale para la época de Freud, con la histeria, pero vale también en la época contemporánea para los síntomas que se presentan hoy día como eh, refractarios a la reducción en el marco disciplinario, protocolario de la ciencia contemporánea y de la psiquiatría contemporánea.
creo que posiciones, condiciones como la anorexia, como la bulimia, como la toxicomania se presentan como refractarios a una inclusión integral en los paradigmas disciplinarios y protocolarios que hoy día vigen en el marco de la psiquiatría. Y esto lo he podido a valorar y lo veo muy bien en el campo de los trastornos alimentarios porque conozco bien cómo funcionan las líneas guía, por ejemplo, los protocolos y cómo funcionan, por ejemplo, los criterios de evaluación de la eficacia de un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una hospitalización, los criterios de eficacia del tratamiento en muchos casos son la recuperación de las condiciones fisiológicas de las pacientes a la salida. Pero el problema que siempre se manifiesta en estos casos es que cuando esta operación de recuperación de los parámetros fisiológicos, así dichos normales, se produce sin una subjetivación del síntoma, después de pocos tiempos de la salida de la institución, el síntoma vuelve más fuerte que antes. Entonces, es por esta razón que los psicoanalistas están precisamente ahí para captar este nivel rebelde del síntoma respecto a cualquier protocolización que se le propone desde la perspectiva del discurso administrativo, burocrático de la universidad y de los dos parámetros de la psiquiatría descriptiva contemporánea. Esto me parece entonces un punto que es importante. Responde un poco a la segunda cuestión de José María, ¿no? El problema de la evidencia científica. Creo que hay aquí una cuestión importante. Por un lado, los psicoanalistas, hay psicoanalistas que responden a esta cuestión estando en el marco del discurso de la ciencia, por ejemplo, demostrando a través de una serie de investigaciones que no es tan verdadero, por ejemplo, que las terapias cognitivo-comportamentales tengan una eficacia mayor respecto a las terapias analíticas, ¿no? Y han hecho, en los últimos años se han producido varios estudios sobre revistas internacionales muy importantes como Nature, por ejemplo, que han demostrado que las terapias analíticas tienen una eficacia importante, sobre todo en tratamientos largos, ¿no? Tratamientos largos son las más eficaces porque producen efectos de cambio más duraderos, ¿no? Eh, por un lado se puede responder así a estas críticas, ¿no? Por el otro lado, se puede responder de otra manera, yendo a ver qué es lo que se aísla cuando nos referimos a la evidencia científica, ¿no? Muchas veces se aíslan elementos que no son centrales en el marco complejivo de la posición del sujeto. Es decir, se hace ciencia de elementos que son detalles en la condición del sujeto y se pierde así toda la complejidad de la posición del paciente, ¿no? Y creo que el psicoanálisis oscila entre estas dos vertientes cuando trata de la cuestión de la evidencia científica o demostrando a partir del discurso de la ciencia que no es tan verdadero lo que dicen, por ejemplo, los cognitivo-conductuales, o evidenciando que los criterios de la evidencia científica
muchas veces se apuntan sobre elementos no tan central en que pierden la complejidad del objeto en juego, es decir, la subjetividad del paciente. Esto es para la segunda pregunta. La tercera pregunta, el trabajo institucional. Esto me parece muy importante porque y esto nos permite tocar de manera más concreta la cuestión de las patologías del exceso, porque se trata de una clínica donde, por un lado, en la historia del sujeto, es muy raro encontrar pacientes que se puedan curar solo con el tratamiento de palabra. ¿Por qué? Porque el funcionamiento del goce en estos sujetos se presenta de una manera tan sin límites que podemos decir la práctica de pura palabra no está en condición en los momentos más críticos de estos pacientes de poder funcionar como un argen, ¿no? Como un borde, podemos decir. Por esta razón, se trata con la mayoría de los pacientes que encontramos, sobre todo en los periodos más agudos, de una clínica donde es necesaria una nueva alianza entre el psicoanálisis y la medicina, en varias especialidades de la medicina también, la psiquiatría, la nutrición clínica, la medicina interna, porque precisamente el carácter desbordante del goce en estos sujetos ataca directamente lo real del cuerpo, ¿no? Produciendo efectos de destrucción real del cuerpo. Esto quiere decir el trabajo bulímico, el trabajo anoréxico, es un trabajo de destrucción diaria de lo real del cuerpo, del funcionamiento del cuerpo, de los aparatos, ¿no? Después de una grave condición de bulimia forcenada, las partes del cuerpo empiezan a descomponerse. Se pierden los dientes, los huesos pierden consistencia. Esto hace difícil toda una serie de operaciones eh, simples en la vida de un ser humano. Así como, por ejemplo, el binge eating disorder, cuando empieza a devenir una práctica forcenada, empuja al sujeto hacia un destino de obesidad y hace problemática la vida del sujeto en su nivel material. No se pueden sentar en una silla, no pueden hacer el amor, no pueden respirar por la noche sin recurrir a maquinarias que le permitan una respiración, si no tienen apneas nocturnas que pueden ser producir efectos muy graves, también mortales en algunos casos. Entonces, la clínica del exceso es ante todo una clínica donde se ve muy bien el trabajo diario de destrucción diaria del cuerpo del sujeto como lugar donde el goce se ubica, porque este goce desborda a cada lado. No encuentra una manera de ser tratado y reglado a través de la intervención de lo simbólico. Este es el problema, ¿no?, que encontramos. Por esto, clínicamente, esto quiere decir cosas muy concretas. Quiere decir que cuando encontramos estos pacientes, encontramos, por ejemplo, en las entrevistas preliminares, sujetos que llegan sin una demanda propia, ¿no? Porque casi siempre llegan a partir de la demanda de otros, de los padres, de los médicos, de personas queridas que le ven
les ven descomponerse en el cuerpo y se angustian, se preocupan, ¿no? Raramente tienen una demanda propia, no desarrollan una transferencia clásica, así como la entendemos con la neurosis, suposición, sujeto, supuesto saber. En muchos casos, la mayoría de los casos, no se produce ese efecto. El sujeto llega, pero no llega dividido. Entonces, el problema es cómo hacer para que algo de este cierre, de este rechazo del inconsciente, pueda permitir una, un nivel minimal de subjetivación que pueda llegar a una demanda, ¿no? Esto implica un trabajo largo que puede durar mucho tiempo para que se pueda producir una demanda subjetivada en estos pacientes y que algo del goce se pueda un poco arreglar, ¿no? Entonces, lo que ya lo tenemos hecho cuando llega un neurótico a pedir un análisis, con estos pacientes no existe. Hay que construirlo. Es el efecto de un largo trabajo de construcción donde el problema inicial difícil es cómo hacer con una desconfianza fundamental hacia el otro. Este es el punto, ¿no? El problema no es tanto la suposición de saber para estos sujetos, el problema es cómo hacer para tener una confianza mínima en el otro. Esta es la dificultad, la producción de un efecto de confianza que permita a estos sujetos tan desbordados en su relación con el goce, poder empezar un camino, un trabajo con nosotros, aunque para mucho tiempo parece no ocurrir nada, ¿no? No es verdad que no ocurre nada, porque si continúan a venir, algo está ocurriendo, pero hay que tener una cierta paciencia en esta clínica. Es verdad que por un lado es una clínica de la urgencia, porque el sujeto puede morir, ¿no? Sobre todo en la anorexia mental. Entonces, no tenemos mucho tiempo respecto a la urgencia del cuerpo. Pero, por el otro lado, es una clínica de la paciencia, porque los cambios subjetivos necesitan un tiempo largo de descongelamiento subjetivo, podemos decir. Esto cambia efectivamente el panorama a lo cual estamos acostumbrados cuando pensamos a la clínica clásica, ¿no? Entonces, esta nueva clínica es algo que consideramos no a partir de una reflexión sociológica simplemente, sino a partir de las dificultades operativas en el encuentro clínico con estos pacientes. Esto me parece importante subrayarlo. Y la institución, en un cierto sentido, introduce algo precisamente en el punto donde el trabajo de pura palabra no llega a atrapar al sujeto, porque la institución ofrece los muros de la institución, ofrece sus lugares, ofrece una pluralidad de figuras, ofrece momentos, rituales, ofrece toda una maquinaria simbólica y no solo simbólica, en las cuales el sujeto puede encontrar algo de una regulación de su relación con el goce. Digo algo respecto a la cuestión de Emilio, ¿no? Que ponía una observación muy justa, muy correcta, yo creo, ¿no? Es decir, que efectivamente la clínica contemporánea, ya en la adolescencia, contemporánea en particular,
produce un cortocircuito en los tiempos lógicos donde el tiempo para comprender se eclipsa, ¿no? Y estamos en un circuito donde lo que domina es, por un lado, sí, el momento de concluir en el sentido del pasaje al acto, y por el otro lado, el instante de la mirada, que es toda la vertiente narcisista de la clínica en un cierto sentido, ¿no? Es la anorexia al espejo, por ejemplo, ¿no? Hay todas las declinaciones posibles de este punto donde el instante de la mirada fija el sujeto en una posición mortificante, podemos decir. Y el analista opera claramente para introducir algo entre estos dos tiempos, para evitar que se cree este cortocircuito infernal, ¿no? Que, por ejemplo, empuja al sujeto cuando se encuentra delante del imprevisto, le empuja a responder con la práctica, la solución pulsional que ha encontrado, por ejemplo, la bulímica, el vómito, ¿no? Delante el imprevisto, delante, yo qué sé, la cita que no se realiza con una amiga, ¿no? Que llama en el último momento y dice no puedo llegar. Se abre un desconcierto, una vacilación, y el sujeto no sabe estar en esta vacilación, no sabe atravesar estos momentos de falta, ¿no? Necesita llenar este punto, este momento de imprevisto con la práctica pulsional, ¿no? Con la solución pulsional que ha encontrado. Esto me parece el punto. Y el analista intenta introducir algo diferente respecto al tratamiento de estos momentos de crisis, podemos decir. Que yo he intentado en la parte sobre la adolescencia reconducir a una especie de esquema. Disconexión del gran otro, hiperconexión con el objeto de goce, ¿no? Tendencialmente. El analista claramente, si se introduce en la transferencia, en la relación con estos sujetos, introduce un objeto raro, un objeto que no se puede utilizar como los objetos de goce, ¿no? Entonces introduce un tercer elemento, ¿no? Que obliga a un trabajo un poco diferente, en un cierto sentido. Y esto me parece el punto importante que también Emilio subraya en su observación. Bueno, creo que podemos, si Henry está de acuerdo, dar la palabra a algunos Sí, que... hay un par de solicitudes de palabra y hay Sí, una pregunta que fue planteada cuando intervenía Emilio. sí, Yo creo que quizá podemos, os leo esta pregunta y le damos la palabra también a Ana y a Damián, que sí. hagan las suyas, sus Perdón, intervenciones, para luego Yolanda, quizá estoy también, ¿eh? Yolanda también. La primera, Ahora veo tu de manito. Ahora veo tu manito. eso es. ¿La has visto? Gracias. Vale. Muchas gracias. Bueno, bueno, también están apareciendo más preguntas aquí por escrito. Eh, por orden voy. Ujú. Cuando intervenía Emilio, Daniela Cabal ha preguntado, quizá ese otro indiferente no podría ser en parte detonante de dicho exceso. Ahora me cuesta situarla, pero quizá Emilio puedas ubicarlo mejor. Ujú. Sí, lo digo Eh, rápidamente, pero también acoplo un poco a la observación de Doménico, cuando él dice algo que es interesantísimo, digamos, en esta inserción del analista en el tiempo de comprender, que él dice es la inserción de un objeto raro.
Ujú, pero no es la inserción de un otro, no es el inyectar un padre ahí donde no lo hay, ¿no? ujú, No es la figura del analista como nostálgico restaurador, digamos, sino claro. más bien introducir un objeto raro. ¿Por qué? Porque hay algo de esas figuras del otro de esta época, ¿no? Que Miller lo llama como un otro que existe, pero ese otro que existe es una figura, o bien la del bravucón, dice él, el ejemplo que pone, el ejemplo de Bush padre, en ese Ujú, momento, en el curso Un esfuerzo de poesía, pero podríamos poner otras figuras de un otro que existe, pero que es indiferente, es decir, la figura del autista, la figura del payaso, ¿no? Hay muchos líderes que no tienen ese lugar del otro, sino que más bien son líderes que o se imponen por su ridiculez o se imponen este, por su modo fascistoide. Eso para poner una ilustración, pero donde no hay una operatividad simbólica de ese otro, ¿no? Esta es ujú, lo que ujú. quería señalar con ese, es un otro indiferente. Bueno, estoy aludiendo un poco al seminario que estuvimos dando durante el 2024 con mi colega Jorge Faraoni, que está acá presente, pero Ujú. este, que a eso aludía, pero bueno. Ok. Ana, ¿Y Yolanda? pero primero No, no, estaba, Yolanda estaba la primera, perdón, pero bueno, me da igual. Adelante, bueno, Ana. No no, hay problema, Yolanda, de tu verdad. palabra. No, 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 no. no, no, Sí, la es que la palabra. había pedido hace tiempo. Disculpa. Hola, bueno, buenas noches. Muchas gracias por tu intervención. Y yo tengo, bueno, muchas gracias también porque el Málaga, bueno, pues Doménico tiene una cierta tradición de venir Sí, sí. y sí, entonces la cual le agradecemos. Y yo tengo dos preguntas para ti. Ujú, Una, una, la primera es que parece que, bueno, no sé cómo ha sido en otros lugares del mundo, ¿no? Pero por lo menos en España parecía que en los años 90 hubo como una epidemia de anorexia y de pronto se silenció. ujú, O sea, es que eso a mí me ha llamado la atención, o sea, pero no es porque desapareciera, es ujú, porque en parte nos habíamos acostumbrado a que las anoréxicas formaran parte del paisaje social. ujú, Eso a mí me hace pregunta, ¿no? Porque claro, uno se para a ver a esas mujeres y uno dice, pero es que es la muerte andante. ¿Por ujú, qué nos hemos acostumbrado a eso? Se me hace pregunta. Pero es que con la pandemia parece que hubo un recrudecimiento, por lo menos aquí en España, en las estadísticas. Entonces, eh, ¿qué pasó en la pandemia para que hubiera un recrudecimiento que parece que fue fuerte? Y luego tengo otra segunda pregunta para ti, que para mí es muy potente, porque hice la experiencia de vivir un año y pico en un país no atravesado por el capitalismo y no ujú, había anorexia ahí. ujú, ujú. Entonces, esa es mi segunda pregunta. ¿Por qué parece que la anorexia se produce más en los sistemas capitalistas o donde digamos, donde la alimentación, entre comillas, está resuelta? Ujú. Esto me parece un punto. ¿Empiezo a contestar, Henry? Sí, Por por favor. donde... Ah, ¿Eh? bueno, vale, Bueno, gracias. entonces digo rápidamente respecto a las dos preguntas de Yolanda. Y que sí, por un lado, sí, es seguro esto, es decir, que la anorexia se ha impuesto como síntoma social difundido a partir del final de los años 60 y ha encontrado una difusión masiva en los países más desarrollados del mundo, ¿no?
yo insisto siempre en subrayar que no podemos reducir esto a una cuestión étnica, porque la difusión se encuentra en el mismo tiempo en América, en el Norteamérica, en Europa, en Australia, pero también en Japón y Corea del Sur. Entonces, hay algo que pertenece a la relación con el capitalismo avanzado, ¿no? Que es el punto que conecta estos países que tienen una cultura tan diferente, ¿no? Este es el primer punto. Segundo punto, yo noto una tendencia interesante en la epidemiología de los trastornos alimentarios, porque a partir desde el final de los años 80, las patologías de hiperalimentación se imponen como mucho más difundidas respecto a la anorexia, ¿no? Es la época no solo de la bulimia, sino del binge eating disorder, de la obesidad psicógena. La obesidad viene para la OMS la verdadera epidemia del siglo XXI, porque tiene una difusión exponencial, mucho más fuerte que la anorexia. Entonces hay que considerar también este aspecto, ¿no? Verdad que en el periodo de la pandemia hay una vuelta, pero no solo de anorexia. Todos los trastornos alimentarios encuentran un pico de difusión muy alta, pero creo también otros síntomas psicopatológicos, no solo los trastornos alimentarios. Y hay que ver ahí cuánto incide el periodo de confinamiento y la obligación a quedarse en casa con la familia cuando hay ya, como muchas veces es así, relaciones complicadas en el interior de la familia para un sujeto que desarrolla estos síntomas tendencialmente. Respecto a la otra cuestión, anorexia y capitalismo, para mí es muy claro esto. Es decir, hasta donde la comida es un problema para la sobrevivencia, no se desarrollan trastornos alimentarios porque aún no se ha resuelto el problema de procurarse la comida para sobrevivir. Los trastornos alimentarios empiezan a difundirse epidémicamente en los lugares del mundo donde procurarse la comida para vivir, para sobrevivir, es algo más o menos garantizado para todos. El problema, podemos decir, se transforma en otra forma. Es decir, hay los que pueden comer bien, comida de calidad, y los que están obligados a comer comida basura. Es decir, los pobres, los que no tienen los recursos suficientes para poder acceder a una comida de calidad, en un cierto sentido, ¿no? Entonces, tiene una vinculación muy fuerte con el capitalismo. La difusión, yo diría, no solo de la anorexia, sino de las patologías del exceso, porque el capitalismo contemporáneo eleva el exceso a paradigma, en un cierto sentido. El capitalismo es un poco bulímico, podríamos Sí, decir. sí, Lo sí. podríamos formular así. Sí, lo que intento decir en la primera parte del libro, sobre todo, es que el exceso puede tomar varias declinaciones, es decir, hay variantes que van en la dirección de la privación o de la desconexión también, ¿no? Tenemos la anorexia, pero tenemos los hikikomoris, tenemos una Sí, serie de condiciones clínicas que van más en la dirección de la desconexión
Y tenemos otras vertientes que van más en la dirección, podemos decir, de la incorporación, de la intoxicación, del pasaje al acto, ¿no? O sea, el exceso puede ser de privación o de abuso. Exacto, exacto. No tengo tu libro, pero me voy a ir con estas preguntas Bien. a tu libro. De acuerdo. Ok. Muchas gracias, Domenico. Nada, de nada. Ana, ¿puedes activar tu audio? Vale. Buenas noches. Buenas Eh, noches. Muchas gracias por darme paso a la pregunta. Yo el libro lo tengo ya aquí, muy a la mano, lo necesito. Me surge una pregunta Sí, por algo que te escuché hace un tiempo que me orientó mucho en la práctica en la que me encuentro institucional de los trastornos alimentarios. Ya llevo como 3 años o así, te lo he comentado en alguna ocasión, y sí. empecé justamente a raíz del boom de los trastornos alimentarios post pandemia. Ujú, Entonces empecé en la institución, en ese momento el curso era como de consultas externas, hospital de día, ujú. hacia cada vez más intensidad de tratamiento. Y yo recuerdo una idea muy clara ya no sé si te la escuché o te la leí en alguno de tus libros, que decía el psicoanalista en un punto es importante que ponga un límite al sujeto cuando entra en la deriva de goce imparable, en el sentido de que haya un otro que sancione esta situación y ponga un tope para reintroducir el valor de la palabra. Lo he dicho a mi manera, pero es como decir, hay que parar, hay que ingresar, tienes que ir al médico y cuando te recuperes volvemos y continuamos el trabajo, Sí, ¿vale? Yo me quedé con esa orientación y me sirvió mucho. sí. Ahora estoy en la situación inversa y es que desde hace un tiempo vengo trabajando en una hospitalización con las anorexias graves, las que Ujú, están esqueléticas y a punto de morir. Entonces ahora de pronto me surge la pregunta inversa. sí. Porque, claro, se me ha dado la circunstancia de que ha habido pacientes que el deterioro ha sido tan fulgurante que no ha habido un tiempo lógico para hacer un Mm, tratamiento de la palabra y sí, llegan a la hospitalización y se encuentran conmigo. Pero también hay otras personas que han visto a muchos terapeutas y es la primera vez que se encuentran con un analista. sí. Entonces, a veces los ingresos son muy breves, a veces son largos y a veces no depende del tiempo, pero se puede producir un cierto, como has dicho, descongelamiento de la subjetividad que es interesante. Ujú, Ahí la pregunta que me surge es si se produce un cierto florecimiento, reverdecimiento de la subjetividad y una cierta instalación, por precaria que sea, de una relación de transferencia. sí, ¿Hasta qué punto estaría indicado en la posición del analista interrumpir ese tratamiento porque ha llegado al punto de mejoría física, como tú planteabas, y independientemente de la institución que pase a otro dispositivo y retoma el caso otros compañeros, pero si lo pensáramos del lado del psicoanálisis, sí. ¿hasta qué punto eh, estaría indicado que el psicoanalista dijera hemos concluido esta parte del tratamiento y ahora debes continuar con, eh, con otra persona? Ujú. Bueno, esto creo que es más un problema institucional que un problema clínico. Es decir, que si un trabajo con un paciente ha llegado a producir una transferencia que ha tenido efectos en la condición del sujeto, en su relación con el cuerpo, y que ha producido una cierta reducción sintomática, si la demanda está en marcha, Mm, la cosa más lógica sería crear las condiciones para que el sujeto pueda continuar su trabajo con quien lo ha acompañado
lo digo también a partir de la constatación que es algo raro que un sujeto de este tipo produzca una transferencia hacia alguien. Entonces, creo que si es posible, la cosa mejor sería que una relación terapéutica pueda continuar. Hay que pero ver cómo hacer respecto a los vínculos que el aparato institucional crea, porque en muchos casos hay una cierta rigidez que es más formal que clínica, o sea, sigue más cuestiones de administración, de burocracia o de poder que una lógica clínica de funcionamiento. Entonces, hay ver lo que es posible hacer, ¿no? Esto depende mucho de las instituciones, quién dirige las instituciones, depende mucho de estos factores, ¿no? En muchos casos hay instituciones que operan de manera muy rígida, ¿no? Por ejemplo, si ingresas un paciente que está contigo en tratamiento desde hace tiempo, hay muchas instituciones que no aceptan que tú puedas continuar a tener un lazo con el paciente. Y dicen, cuando el paciente entra, ya pertenece a la institución y ya está. Tiene que cortar todos los lazos que tiene. Es un ejemplo, ¿no? O otras que dicen, cuando un paciente termina, ¿no? Y luego hay que volver el problema de la continuación de su tratamiento al territorio, ¿no? A los servicios, los ambulatorios de salud mental que están en el territorio, ¿no? El problema es que todo esto no tiene en cuenta mucho la cuestión de la transferencia. Entonces, Claro, pero perdón, quizá no me, o sea, la pregunta es que va con un punto más allá, quizá y sí, no he podido explicar, y es, sí, si se diera la posibilidad institucional o fuera de sí, continuar eso, sí, sabemos que es una clínica a medio largo plazo y a veces de muchos años, con muchas recaídas que requieren distintos ingresos. Con sí, lo cual sí aparecería la pregunta en sí, algún momento de que aunque la transferencia se hubiera instalado en un momento delicado donde era necesaria la intervención médica para la recuperación física, ¿no? sí, Y que después permite continuar la relación de transferencia, está bien. Pero si hay una nueva recaída, según la premisa inicial, habría que operar con un corte, una interrupción de un momento, hay que parar porque hay que ponerse ujú, en manos de sí, los médicos. sí. O sea, esa operación continuaría vigente, aunque uno tuviera la posibilidad de continuar el caso a medio y largo plazo, entiendo. ¿No? Esto depende mucho de la lectura del momento del paciente, porque que haya varias recaídas en esta clínica no es algo raro, Claro que no. algo bastante frecuente, ¿no? Pero no todas las recaídas son iguales. Es decir, no podemos cada vez que un paciente recae considerar que todo lo que ha hecho no es nada, porque esto O interrumpir el tratamiento, porque sería hacer un tratamiento por protocolo también. exacto, hay que evaluar precisamente em, dónde, cómo, en qué momento del recorrido del paciente esta recaída se produce y qué características tiene también. Yo creo que la cosa peor es considerar la recaída como una, una Fracaso. reducción a cero de todo lo que se ha hecho, ¿no? Son Es un lo que fracaso. pasa mucho en el discurso de los padres, por ejemplo, ¿no? Cada vez que hay una recaída,
no se ha hecho nada. No es así. Hay que ver las recaídas al microscopio. Sería como ver una recaída solamente del cuerpo, Exacto, también. no de la subjetividad, Claro, no de claro. lo que ha ocurrido, Exacto. de lo que estaba sucediendo Claro, en claro. ese momento. Hay que ubicar las recaídas en el recorrido del sujeto, distinguiéndola entre ellas. No son todas iguales. Esto creo que es importante. Gracias. A ver, Damián, tu turno, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá en Argentina y buenas noches en Europa. Eh, Primero que nada, aprovecho para agradecer este espacio, aprovecho para saludar a Henry, con quien ya hemos también trabajado, lo mismo con José María Álvarez, que le mando un saludo, y a Emilio, con el cual también tengo el gusto de participar, Emilio Bacheto, en su seminario. Justamente Domenico, mucho gusto. Mío. Em, Justamente el libro yo no lo tengo, no lo he podido leer todavía, pero por eso me tomo de algo que resaltó Emilio Bacheto en su lectura, en relación a las posibilidades de una operación del analista en relación a estos casos, ¿no? Y tomo una frase que me pareció muy interesante. La pregunta sería si podría ampliar, desarrollar un poco esto que subrayó Emilio, que en donde usted dice volverlos a estos sujetos menos automáticos. Sí, Me claro. pareció muy interesante esa formulación. Bueno, si podría Sí, explicarlo sí. un poco más. Sí. Muchas gracias. Podemos decir que en un cierto sentido, cuando estas soluciones se desencadenan, devienen rituales repetitivos que caracterizan la existencia diaria del sujeto, ¿no? Y se presentan como algo que se le impone de manera irresistible, ¿no? Como si no fuera posible en ninguna manera parar con esto. Claramente, un efecto importante del trabajo con estos sujetos es poder incidir en el automatismo del ritual, es decir, permitir una no identificación total del sujeto a este ritual, es decir, poderlo poner en la condición de poder decir que sí o que no necesariamente el ritual tiene que reproducirse, ¿no? Este es un primer efecto. Un otro efecto es la modificación del ritual, por ejemplo, ¿no? Que no sea, por ejemplo, que tiene que comer y vomitar todos los días necesariamente, pero que pueda llegar a hacerlo menos, ¿no? Ya esto es un cambio significativo en esta clínica, ¿no? Creo que es importante que el objeto analista se inserte en el ritual para destructurarlo un poco. No completamente, pero porque hay casos donde con esta destructuración hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo los casos más frágiles, ¿no? Que en este sentido decimos es una solución, son soluciones, porque tratan una angustia fundamental que puede producir efectos aún más devastadores. Por ejemplo, pasajes al acto, suicidarios o de agresividad, que se ven bien cuando algo de esta solución fracasa, ¿no? Por ejemplo, los ataques al cuerpo son típicos, que el sujeto empieza a cortarse el cuerpo. Esto se ve muy bien, sobre todo en las patologías de las mujeres, de las jóvenes chicas, ¿no? Que
se orientan mucho hacia el ataque al cuerpo, en varias formas. Los cortes son unas de estas variantes posibles. Entonces, hay que operar con un cierto cuidado en estos casos. Lo que tendencialmente no hacen los conductivistas, que atacan el trastorno directamente, no considerando el estatuto de solución, de autocura, que estos síntomas tienen. ¿Mm? Bueno, yo creo que ahora para ir terminando, Doménico, hay un par de comentarios que Sí, los voy a hacer, sí, por si quieres hacer algo al respecto, y una pregunta. sí. Y así que, y con esto ya cerraríamos, porque ya se nos está yendo el tiempo y sobre todo hay muchos compañeros del otro lado del Atlántico que o tienen que volver a consulta, que están han interrumpido su jornada laboral, entre ellos Claro, Emilio, que nos claro. está pidiendo Tengo la disculpas, pero se consulta tiene que... estallada. Así que bueno, gracias Emilio, gracias, Claro. muchísimas gracias. Ciao. Bueno, hay un Bueno, comentario los de... saludo aquí, Ah, me disculpo de tener que dejar y bueno, un placer No te participar de esta preocupes. conversación y abrazo grande a todos los amigos, en particular a José María, a Doménico y a Henry. Y bueno, voy a Muchas disfrutar este gracias. libro que ya he recomendado. Algunos residentes que están presentes acá saben de lo que estamos hablando. muy Muchas bien. Un gracias, abrazo. Emilio. Gracias a Chao. ti, Emilio, Chao, muchas chao. gracias. Chao. Bueno, decía que teníamos un comentario de Cecilia Arredondo, Sí. bueno, que aparte de felicitarte por el libro y tal, comenta que sin duda tus planteamientos serán lo que ella llama un parteaguas Ujú. para repensar la clínica psicoanalítica. Incluso, yo diría, dice, que el planteamiento central, el de una clínica del exceso, tiene todo lo necesario para constituirse en un nuevo paradigma clínico, en una escuela en sí misma. ¿Vale? Luego hay otro comentario de Eva Rivas, una compañera de aquí de Valladolid. Ella De dice, Madrid, de de Madrid. Madrid, perdón, Madrid. Lo que pasa es que como la veo siempre en Valladolid, este, creo que en el confinamiento pandémico la hiperexposición a las pantallas no Ujú. estuvo desligado del aumento en la incidencia de la anorexia, quizá por una aceleración del uso de las redes sociales basadas especialmente en imágenes, Ujú. Instagram por ejemplo, ya en curso y su efecto identificatorio. Ujú. Sin duda. Y por último, una pregunta de Claudia que dice, respecto a la compulsión de los rituales, ¿quiere decir sacarlo del campo de lo imposible para que algo sea posible? Ujú. Sí, me parece. Entonces, con esto ya Son, cerramos tu intervención. son observaciones Y, importantes. Las tres, me parece, sin duda ponen cuestiones importantes. También esta referencia a la pantalla, sin duda es importante. Hace parte de la clínica del exceso, porque tenemos que tener en consideración que este campo de la clínica, también de los trastornos alimentarios, cambia un poco cuando se introduce en la vida cotidiana de todos nosotros la centralidad de la dimensión del web, porque empiezan a crearse las comunidades virtuales de pacientes anoréxicas, bulímicas, con todo el efecto de propagación de la cultura del síntoma
que las acompaña. Entonces, en un cierto sentido, esta inserción cambia un poco la fenomenología del trastorno alimentario, porque respecto a la época en la cual no existía esta posibilidad de encontrar en red imágenes o discursos o referencias de otras pacientes que tenían el mismo trastorno. Esto cambia mucho las condiciones de INESCO, de inicio, por ejemplo. Siempre más se encuentran pacientes que nos dicen que han empezado a encontrar las primeras referencias a la anorexia en la pantalla, en los sitios, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y también respecto a la última observación, sí, hay que ver si es posible producir este pasaje desde lo imposible hasta lo contingente que hace posible lo imposible. No, esto sin duda es lo que intentamos operar en nuestra práctica, ¿no? Bien, yo pienso Bueno, que muy bien. Pues entonces llega el momento de despedir esta reunión, esta excelente presentación. Realmente, en otro caso, y que quedan cosas como para hacer sí, habrá otros eventos también, así que quizá en ellos podemos retomar algunas cosas que puedan haber quedado pendientes y sobre todo otras que por ahí no ha habido oportunidad de comentarlas. Quiero asegurarles a todos los que están aquí y participando, hemos grabado esta sesión, haremos una edición necesaria para publicar en el canal de la editorial y lo comunicaremos a todos, tanto los que se han registrado como a todos los contactos de nuestra editorial y que han recibido la invitación, porque creo que realmente es una conversación que da para volver a escucharla y extraer más jugo todavía de todas las intervenciones. Muchas gracias a todos, muchas gracias Doménico, muchas gracias José María, a Emilio le hemos agradecido, pero volvemos a agradecerle aunque no esté presente, y gracias a todos vosotros que sois la audiencia que da sentido a estos eventos. Buenas noches a todos, buenas tardes para muchos, y nos encontramos en un próximo evento. ¿De acuerdo? Muchas Muchas gracias a Muchas todos, gracias. Henry, José María y todos los que han participado y felices fiestas.